Gran Casino de Ceuta les ofrece La Voz del Faro. Buenas tardes, ya son pasadas las 12, de vuelta aquí en La Voz del Faro, hoy martes, como bien saben, dedicada a la entrevista a una persona política de cargo en nuestra ciudad. Hoy, Rafael, traemos a quien creo que nos va a contestar a esos 200... A la dueña del dinero. Sí, la que maneja 295 millones. Con 8 millones. Sí. Buenos días, señora consejera Susana Román. Hola, muy buenos días. Gracias por estar aquí para contarnos las cuentas que ha hecho para cuadrar estos millones, ¿no? Sí, las cuentas han sido laboriosas. Yo le pondría, ¿no?, ese apelativo, como mínimo la de laboriosa, sí. Pues bien, ya han visto que tenemos aquí a la consejera de Economía y Hacienda, que quién mejor que ella que nos pueda responder a varias preguntas que le haremos sobre los presupuestos y también otras, Rafael, ¿verdad? Otras preguntas que también la iremos desgranando despacito. Poco a poco. Pues venga, tenemos poco tiempo. Te cedo a ti la primera palabra. La primera pregunta es casi obligada. Consejera, ¿ha habido mucha dificultad para encajar los presupuestos con el equipo, con el resto de compañeros del equipo de gobierno? Bueno, yo creo que... ¿Se le ve a usted una media sonrisa? Para ser sincero, ha sido complicado, porque en un año donde comienza a despertar el músculo inversor, todo el mundo quiere que sean sus inversiones, me estoy refiriendo a cada ámbito de responsabilidad, las que tengan mayor protagonismo. Evidentemente, el hacer esa distribución del esfuerzo pues es lo realmente complicado, ¿no? Todo el mundo quiere en el primer año de legislatura además marcar la pauta, ¿no? Marcar el comienzo de esa nueva etapa y por tanto pues yo mentiría si dijera que evidentemente cada consejero, y además hacen bien, son muy dueños y muy celosos de su propio presupuesto, así que lógicamente cuando uno pide el presupuesto, que ya sabéis cómo funciona, tú Rafael lo sabes mejor que nadie, tú pides el presupuesto a todo el mundo y lo primero que hace es lo pone sobre una tabla tal y como te lo han enviado, ¿no? Y haría falta 600 millones. Y la risa que te entra pues es grande, ¿no? Porque realmente, bueno, pues todo el mundo hace lo que en nuestra infancia conocíamos como la carta a los Reyes Magos, ¿no? Pero esa es la dificultad después, ¿no? El ir ajustando y el ir metiendo en cintura a todas las partidas, a todas las consejerías. Bueno, usted ahora, después de charlar con nosotros, se va a la Junta de Portavoces para presentárselo. ¿Y ya se ha hablado o se sabe cuándo se va a llevar a pleno? Sí, yo tengo mucho interés porque sea la misma semana que viene, a ser posible el miércoles 18, es lo que le voy a proponer a la Junta de Portavoces, que tengamos esa primera toma de contacto, esa primera discusión que para mí, sinceramente, y con el reglamento en la mano, es la apuesta fuerte, ¿no? Es la pelea grande, porque es donde realmente se presenta el presupuesto y donde el resto de partidos políticos tienen que presentar esas otras alternativas o esas otras alegaciones. Ya la segunda vez que va al Pleno, bueno, pues ya va prácticamente solamente para hablar de las alegaciones y por tanto yo creo que va mucho más descafeinado en cuanto a la intensidad política. Creo que la parte importante, sin duda, la tenemos que ventilar y cuanto antes mejor. Sí, la parte importante es que las fechas vayan cuadrando, porque interesantísimo y se viene consiguiendo, hay que decirlo, en años atrás, que para el día 1 de enero estén ya aprobados los presupuestos y entren en vigor en tiempo y forma. Por tanto, como bien dice la consejera, ahora se lo presentará a los portavoces, ¿no? Seguramente se lo dará a conocer, tendrán el documento para poder analizarlo y en ese pleno pues traer debate, quien hará modificación a los presupuestos y quien hará una modificación a la totalidad y presentarán unos presupuestos alternativos, ¿no? Eso se verá en esta fecha que marca la consejera y se verá incluso después, cuando las alegaciones se admitan o no se admitan, el debate también sube de tono porque lógicamente no va a coincidir los presupuestos que propone la ciudad con los presupuestos que tenga en mente cada partido en la oposición, ¿no? Por tanto, yo creo que es importante la fecha. Después de 4 años, parece ser que la inversión se va a beneficiar de estos presupuestos y dentro de la inversión, obviamente, Fomento
y el plan de barriadas, de estas nuevas 2 barriadas que el presidente Vivas en su campaña dijo que iba a actuar, están presentes en estos presupuestos, ¿no? Yo creo que como tú bien dices, ¿no?, los 2 ejes principales, yo creo, al margen del capítulo 1, que en este presupuesto tiene un especial protagonismo, por lo que hemos dicho, porque se va a devolver el 50% a los funcionarios de la paga que perdieron en 2012 y por el incremento de ese 1% a todos los funcionarios y a todos los trabajadores del sector público, dejando de lado ese 40% de los presupuestos, que evidentemente es una partida importantísima. La otra partida, o las 2 grandes partidas, son las que atañen a todos los servicios sociales, en el más amplio sentido de la palabra, que era lo que yo intentaba trasladar ayer, que importan pues casi 59 millones de euros, casi 60 millones, de los cuales hay que decir que el Estado ya nos aporta una cantidad importante, que son unos 19 millones de euros. Y por otra parte, el esfuerzo inversor, ese músculo inversor que yo creo que tiene que ser muy positivo para la ciudad, porque al final tiene que redundar no solo en mejores servicios básicos y en mejores infraestructuras, sino en empleo directo en la ciudad, ¿no? Con lo que unos 53 millones, porque de presupuesto 2016 consolidados son 39,9 millones, pero con la financiación no aplicada, es decir, la que tenemos de remanente de los ejercicios anteriores, sobre todo del 15, se va a 53 millones la inversión. Yo creo que eso se tiene que notar. ¿Y dónde se tiene que notar? La apuesta de la ciudad es en esos servicios básicos, los que aprecia el ciudadano, la limpieza, el agua, la luz, todo lo que tiene que ver con el día a día del ciudadano, el mobiliario urbano, el embellecimiento de la ciudad, y por supuesto tiene que ver también con esas inversiones grandes que dibujó el presidente, y también con las pequeñas, que son las que tú defines en el plan de barriadas, que no es que sean pequeñas porque tengan poca importancia, tienen muchísima importancia, pero no nos olvidemos que llevamos ya 14 años o casi 15 años de andadura del Gobierno Viva, y aquel plan de barriada, ese plan de dotación en barriada ya lejano en el tiempo, lógicamente exige una remodelación. Tenemos en cuenta que solamente para el plan de barriada y solo para el periodo 2016 son más de 12 millones lo que se van a destinar, que es mucho dinero para barriadas, y yo creo que eso se tiene que traducir en que haya muchas empresas de la ciudad, preferentemente, trabajando y dando empleo y creando riqueza para la ciudad. Consejera, ¿por qué es tan importante que baje el endeudamiento 39 millones de euros para estos presupuestos? Como usted sabe muchísimo mejor que yo, el que podamos tener ese músculo inversor depende de nuestra capacidad de financiación, y para poder tener capacidad de financiación necesitamos tener un ahorro positivo, como usted conoce. Yo ayer les intentaba explicar, porque además yo creo que como mejor explicamos las cosas para que lo entienda todo el mundo, absolutamente todo el mundo. El ahorro se produce cuando uno, con lo que ingresa, puede hacer todos los pagos que tiene de corriente, es decir, la luz, el agua, el teléfono en nuestra casa. Además paga el préstamo que tiene en el banco, y si te queda algo, esa es la capacidad inversora, ese es el ahorro. Tenemos un ahorro positivo, este año cifrado en una capacidad de inversión de 23 millones de euros, y lo que nos proponemos es seguir pidiendo préstamos para poder seguir haciendo inversión. Eso sí, sin ya salirnos de esta nueva senda que se dibujó después de esa brutal crisis que nos asoló y que nos ha enseñado a pagar más préstamos del que pedimos. Es decir, por poner un ejemplo, el año pasado, en el año 2015, porque yo hablo de año vencido, se pidieron 15 millones a los bancos y se devolvieron 30. Para este año 2016, que vamos a continuar en esa senda, vamos a pedir 27 millones, vamos a pedir casi el doble, pero es que nuestra capacidad de financiación también prácticamente se ha duplicado. Sí, pero no es menos cierto que también esa recuperación, esa bajada ha sido por negociar con los bancos en los nuevos tipos de intereses, ¿no?, que ha supuesto una cantidad importante de ahorro. Sin duda de ningún tipo. Ha venido, o sea, aparte de devolver dinero, es porque ha bajado la deuda, ¿no? Acompañan las dos sinergias, si lo queremos ver así, porque además así es. No solo hemos devuelto más cantidad de capital, que lo hemos hecho, sino que además el interés que ahora pagamos por el dinero es infinitamente menor. Por poner un ejemplo, era impensable en 2011 o en 2012 pedir un préstamo por menos de entre el 7 y el 5%, ya eran unas cantidades razonables en aquel momento, y ahora mismo estamos en unos tipos que no llegan ni al 1%. Eso nos ha permitido ahorrar solo en intereses en el último año casi 7 millones de euros. Esos 7 millones de euros, evidentemente, como bien dice, vienen a reforzar esa capacidad inversora de la ciudad. Bueno, dentro de los presupuestos usted ayer explicaba también que se iba a fomentar
la relación público-privado. ¿Nos lo quiere un poco extender, desarrollar ese punto que ayer decía? Pues sí, lo voy a poner con un ejemplo clarísimo y gráfico que todos vamos a entender. Ahí está la residencia Gerón. La residencia Gerón, como todos conocen, la ciudad puso el terreno y a través del IRPF, una fundación como en este caso es la Fundación Gerón, construyó una magnífica residencia y eso, por ejemplo, sería un ejemplo de colaboración público-privada. Pero tenemos ya además en algunos proyectos en concreto, como por ejemplo el Brulo, los aparcamientos en los aledaños de la nueva biblioteca por Serrano Oribe, tenemos promotores interesados en realizar ese tipo de cuestión. Es decir, la ciudad sacaría a licitación un terreno, en este caso que es público, lógicamente con unas ventajas para el promotor que lo vaya a adquirir, y el promotor privado sería quien construiría y quien a continuación pondría a disposición de la ciudad, en este caso, una plaza pública que tiene que ir encima de esos aparcamientos y lógicamente la urbanización de toda la zona. Se trata de que personas que están interesadas en invertir su dinero tengan la máxima facilidad y a cambio la ciudad obtenga ese tipo de beneficios en forma de inversión pública y de infraestructuras que después pasen a ser de la ciudad. Sí, consejera, escuchándola me da miedo. Me da miedo porque, y le voy a decir por qué, ¿no? Primero porque ya tenemos experiencia donde esa colaboración o esos proyectos que se han puesto en marcha, algunos están en los tribunales porque no se pagan, ni se devuelven los terrenos. Que algunos terrenos que salieron a subasta y fueron adquiridos. Ni se ha construido, ni se devuelven y están los tribunales. Y después me da miedo pues que tenemos en estos presupuestos, observo, como la Plaza Nicaragua, también se pretende comprar por parte del ayuntamiento una plaza que yo recuerdo perfectamente, que fue cedido el terreno al ayuntamiento porque había un PERI especial cuando se construyeron las famosas viviendas de Galo y donde se puso una fianza en intervención de 40 millones de pesetas de la época. Ahora resulta que aparecen unos propietarios que no se cumplió en aquel entonces el compromiso de hacer la plaza por cuenta de quien construía las viviendas se hicieron, la plaza no. Y bueno, al final terminamos cediendo un terreno o comprando un terreno, haciendo una plaza por parte del ayuntamiento y beneficiando a determinados empresarios. Bueno, evidentemente, Rafael, que te dé miedo oírme, el miedo es libre y le puede entrar a cualquiera. No por escucharla a usted, sino por las propuestas similares a las que han fracasado. Nada tienen que ver las propuestas que traemos como colaboración público-privada y me voy a explicar porque ya sabes que yo no soy amiga de escurrir los bultos. Yo soy de las que suele contestar y le gusta bajar la plaza de matorear y te agradezco además la pregunta. Has hecho una mención, aunque no lo has dicho expresamente, y estábamos hablando de Huerta Molino, de los terrenos de Huerta Molino. Los terrenos de Huerta Molino fueron una compraventa, quiero decir, fueron una licitación de un terreno que compró un promotor. Para nada tenían una labor de obligación como a la que yo me estoy refiriendo. Yo me estoy refiriendo a licitar un terreno con unas obligaciones aparejadas a ese pliego. En la ocasión de Huerta Molino, que no discuto. Huerta Molino tenía la obligación de pagar el terreno al ayuntamiento. Eso es una compraventa pura y dura de un terreno por subasta pública en este caso. Y como tú bien dices, está abierto un expediente que conoces perfectamente en el organismo autónomo Servicios Tributarios. Por una parte, el particular se ha dirigido a los tribunales, como puede hacer cualquier particular en defensa de sus intereses, y los tribunales dictarán finalmente lo que tenga que ocurrir. En cualquier caso, por supuesto, siempre nos debemos a lo que dicten los jueces y, por supuesto, a lo que los técnicos nos han ido indicando. Por tanto, ese ejemplo no me vale como ejemplo de colaboración público-privada. En cuanto al de la Plaza Nicaragua, también para ese tengo respuesta como para casi todo, como me dicen a mí siempre, pero en este caso es cierto. El tema de Plaza Nicaragua yo lo conozco bien porque lo heredo cuando llego a Fomento y es un tema, como tú bien dices, yo creo que manido y que ya toca resolver. Está manido porque efectivamente allí hubo una licencia que se otorgó en su día, a la que tú bien has hecho referencia, y que llevaba aparejadas una serie de obligaciones urbanísticas, como tantas licencias que se dan aquí en muchos sitios de España y como tantas que se incumplen aquí y en muchos sitios de España. Como consecuencia de esos incumplimientos urbanísticos, la consejera que hoy te habla, hoy de Hacienda, antes de Fomento, instruyó un expediente contra los promotores o contra los
poseedores de esa licencia por incumplimiento de los deberes urbanísticos, y es un expediente de expropiación forzosa que está abierto ahora mismo. Ese expediente tiene unas dificultades especiales, no por el expediente en sí, sino porque cuando uno inicia un expediente por incumplimiento de los deberes urbanísticos, está obligado a ejecutar, una vez que expropias el terreno al particular o a la empresa, exactamente en los términos en que concediste esa licencia. Claro, los términos en que se concedieron aquella licencia hace un montón de años y los términos en los que la realidad del terreno, como se encuentra hoy, pues distan muchísimo. Entonces, ahí lo que se ha dibujado es, dentro del expediente de expropiación, siempre dentro del expediente de expropiación, como tú bien conoces, hay varias maneras de llegar al final del expediente. Bien por la expropiación final, bien porque llegues a un acuerdo con el propietario durante la expropiación, o bien porque alguien de los que tenga cargas preferentes sobre ese terreno, todos sabemos que las cargas hipotecarias y otro tipo de cargas tienen preferencia en la ley, pues puedas llegar a un acuerdo con ese tercero para adquirir el terreno. Por eso se ha dotado ese compromiso de dinero, porque ese dinero, que en teoría tiene que servir no solo porque ese deber urbanístico no solo era sobre la plaza, sino que te recuerdo había otras viviendas, incluso había un vial nuevo. Efectivamente, todo eso habrá que organizarlo, habrá que ponerlo sobre la mesa, y eso será un trabajo sin duda laborioso, pero que yo espero verlo culminado, aunque ya no sea yo la consejera de Fomento, dentro de esta legislatura. Sí, yo puedo compartir, el proceso lo ha explicado perfectamente, ¿no? Lo que ocurre es que se vuelve a comprar algo que ya se cedió hace 40 años y que se depositó una fianza de 40 millones, que no sé dónde está la fianza esa en intervención, ¿no? Y que se hizo un plan especial precisamente a cambio de la edificabilidad, la cesión del terreno. Y ahora mi sorpresa es que aparece unos dueños diciendo de que se lo vende al ayuntamiento, cuando ese terreno pertenecería a todas luces, según los expedientes que deben obrar en los archivos municipales, al ayuntamiento. Pero bueno, el proceder es el que acaba de explicar, y si hay una solución después de 40 o 30 años, bienvenida sea, ¿no? Pero siempre termina pagando el ayuntamiento el doble de las cosas, o pagando lo que no tenía que haber pagado. Pero bueno, dicho esto, hay un tema también que viene en el presupuesto, que yo esta mañana he sido un poco duro con él, porque, bueno, a nivel personal hablo, ¿no?, de mi opinión, ¿no? Y sé que además es una apuesta o una ilusión que tiene el presidente, y es recuperar el foso de la Almina, quitar el mercado donde está y recuperar el foso de la Almina, ¿no? Mi opinión esta mañana, que puede estar equivocada y errónea, es que me parece que un foso seco, cuando tenemos uno húmedo y tenemos otro anterior también seco, como son las murallas reales, con una inversión tremenda, en vez de poner en valor esa zona comercial, ese corazón de la ciudad, para la actividad fundamental, como es la actividad de servicio y de comercio, me parece que es una obra costosa. Y por otra parte pienso a nivel personal que si se pone en valor ese terreno, que además se le quiere comprar al Estado, que yo considero que eso era una fiducia de 99 años y que tenía por tanto que ser de la ciudad y no del Estado, no de Hacienda, ponerlo en valor para poder costear con ese valor el gasto del nuevo mercado en la Plaza Vieja. Pero bueno, esas son opiniones lógicamente personales y subjetivas, y sé que, bueno, que dividir Ceuta con otro foso seco, que será algo parecido a lo que pasa en Málaga cuando el río está seco, que se ve ahí una zona, bueno, una zona que se poco mucho pone algo de verde, algo de árboles y poco más, ¿no? La pregunta es eso, ¿es el proyecto estrella? Bueno, es uno de los proyectos señeros, ¿no? Lo ha señalado Rafael. Lógicamente los gobiernos hacen suyo ciertas banderas, y en este caso yo creo que hablar de los dos mercados es obligado, ¿no? Hemos hablado algún momento de la Plaza Nicaragua, que yo creo que merece un mercado, y desde luego la Plaza Nicaragua merece una solución, porque aquello realmente es otro centro, aquello es una maravilla cuando se sube, porque además es mucho más amplio geográficamente hablando que lo que es el centro. Se puede comunicar con el centro, exacto, con el corazón de la ciudad. Yo creo que cuando Arroyo Paneque esté terminado, que eso tampoco es una cosa tan dificultosa, porque no tiene muchas propiedades y no es tan grande de hacer, yo creo que es un vial que se puede conseguir hacer. Yo creo que aquello pues es una maravilla, siempre y cuando atinemos la solución en ese mercado. Hablando de ese mercado, es obligado a hablar del centro, y efectivamente la solución por la que apuesta
en este caso el gobierno de Juan Vivas, es por esa recuperación de ese foso de la Almina Seco y desde luego por el traslado del mercado a la zona de Plaza Vieja. Bueno, para gustos los colores, los olores, las flores, los sabores, cada uno es muy dueño. Hombre, yo ahora que tengo mucho que ir, por suerte, afortunadamente, porque si va uno es porque puede ir y venir sin más problemas, y voy mucho a Pamplona. Pamplona tiene una ciudadela preciosa en pleno centro de la ciudad, que yo lo pienso muchas veces y digo, fíjate tú, esto en zona comercial puramente. Ellos han volcado la zona comercial hacia unas zonas más peatonales y han recuperado esa ciudadela, que además me recuerda mucho a nuestras murallas. Lo que pasa es que es más pequeñita y es una zona que la han respetado dentro de la ciudad. Y bueno, te pongo ese ejemplo porque es un ejemplo muy parecido en una ciudad, porque Pamplona también es una ciudad pequeñita y que se camina fácil y demás. Es que nosotros ya tenemos esa ciudadela, la tenemos, es más grande que la de Pamplona, que Sí, es señor. la del Foso Sí, señor, y las sí. murallas reales. Sí, señor. Bueno, es una recuperación. A mí me gusta el proyecto y te voy a explicar por qué. Me gusta el conectar las dos bahías, me parece atractivísimo. Esa es la visión, que se vea los dos mares. Exacto, o sea, el paseo de los que nos gusta mucho caminar, correr y todo eso, de venir y de el la bahía levante. sur y pasar por una zona que sea peatonal y que esté libre de vehículos y libre de otro tipo de obstáculos y poder conectar con la bahía norte, a mí me parece muy atractivo. También te diré que me parece muy complicado, es decir, no voy a negarlo. Le recuerdo, consejera, que eso ya lo tenemos entre la Plaza de África y las dos bahías. Usted puede ver el paseo de las palmeras y la bahía por el otro la muralla. No, como bien dice, sobre gusto no hay nada escrito, pero aquí estamos hablando de economía. Y bueno, estamos hablando de un futuro de una ciudad. Tener un foso seco tiene un mantenimiento de costos. Ahí tenemos el caso de Málaga y otras ciudades donde el río es obligatorio y está el 90% del año pues seco, sin utilidad ninguna, dividiendo la ciudad en dos. Yo lo que vengo a decir, consejera, es que necesitamos un nuevo mercado, sin lugar a dudas. Es así. Y eso tiene un coste elevado en una circunstancia donde nuestro endeudamiento está por encima de lo admitido o lo normal. Ahí no nos vamos a poner de acuerdo, bueno, Rafael. Tenemos el 75%. Es el valor óptimo. Es lo óptimo, vale, estamos por encima. Yo cuando digo poner en valor esa zona, en valor comercial, figurándome ahí como un gran centro comercial con 4 plantas de aparcamiento para dar servicio a la demanda comercial que pueda demandar los turistas de Marruecos y tal, y con ese valor comercial costear el costo del nuevo mercado, creo que sería más operativo que, por muy bonito que sea ver las dos bahías, tener un dique seco que no tienen. Yo he visto de niño ese foso, que usted es mucho más joven que yo. Yo no lo he conocido. Yo lo he conocido y había una barcaza abajo y salía por el agujero que le llamaba. Bueno, entonces, de verdad, sinceramente pienso de que en una ciudad comercial como nuestra, el corazón de la ciudad, ponerlo en valor comercial, y que con esa rentabilidad cubrir los gastos del nuevo mercado, me parece que sería más útil que ver un foso seco que o se mantiene muy bien y se le da otro aire decorativo, o será un vertedero de basura cuando el tiempo nos permita tener otra cosa. Consejera, ¿tiene algo que decirle? No, si no pasamos no a otra tiene pregunta, que porque se nos tiene que ir hoy un poquito antes y no quiero dejarme preguntas en el tintero, Rafael. Vale. Hablemos de oferta pública de empleo, ¿te parece? Bueno. Habló de los bomberos, habló de la policía, ¿hay algo más? Bueno, sí, yo realmente, esto es una noticia que teníamos en el área un poco de manera sigilosa, porque bueno, teníamos que encajar las piezas y tenía que ir cuadrando todo. Para mí es una satisfacción, ¿no?, anunciar por primera vez en muchos años que aparece una oferta de empleo público, al menos atractiva para los jóvenes y para los no tan jóvenes de esta ciudad, ¿no? Creo que 8 plazas en la policía local y 6 en el ámbito de bomberos pueden crear muchas ilusiones y pueden dar bueno, pues un nuevo aire también a los jóvenes de nuestra ciudad, que también
es necesario apoyar no solo desde el ámbito de lo social, aquellos que están desde un punto de vista social pues más en riesgo de exclusión y demás, sino aquellos chavales que van terminando sus estudios, tienen vocación de dedicarse o a la policía o a bomberos y hasta este momento pues lo tenían vetado. Por una parte, y por otra parte estamos estudiando el resto de las posibilidades con las plazas que vamos amortizando en el 2015, con todo lo que queda hasta el 31 de diciembre. Vemos con la nueva ley de presupuestos generales del Estado que aunque el encorsetamiento sigue siendo importante a la hora de sacar una oferta pública, no quiero llamar a unas cuestiones que después no se vayan a materializar. Hasta que bomberos y policías no lo hemos tenido certero, no lo he anunciado, precisamente por eso mismo. Cuando tengamos el resto de plazas que podemos sacar, también le daremos, lógicamente lo negociaremos primero donde corresponde, que es en la mesa negociadora, y después le daremos la suficiente publicidad como para que aquellos chavales y aquellas personas adultas que quieran concurrir a una oferta pública pues puedan hacerlo. A mí me gustaría sacar algunas plazas más dentro, digamos, del ámbito administrativo, y también me gustaría que se fueran consolidando, y esa es la palabra exacta, consolidando mucha gente que está dentro de la casa y que hoy por hoy también pues tienen un tipo de contratos precarios, bien porque sean interinos, bien porque sean sometidos a contratos de obras o servicios, otro tipo de contrataciones que me gustaría, cuando termine la legislatura y si Dios quiere y acabamos la legislatura completa al frente de esta consejería, pues que esos deberes los tengamos hechos. Hoy también empieza el nuevo reglamento de asamblea que aprobaron. Eso quiere decir que entonces a partir de ahora plenos más pequeños y que todo lo que es el procedimiento va a ser mucho más ágil, ¿no? Yo entiendo que sí. He tenido que ser muy mala comunicadora con los partidos de la oposición porque me atribuyo yo la responsabilidad en la parte negativa de no haber logrado el consenso. Desde luego, créame si le digo que hemos intentado de todas las maneras posibles. Lo que pasa es que, aunque los ojos están puestos casi siempre en el Partido Popular, por razones obvias, porque somos los que gobernamos, hay partidos con más problemas que nosotros y más gordos. Y, lógicamente, eso se traduce a la hora de negociar. Quien negocia, en mi caso, con las ideas claras y la finalidad clara, pues tiene poco problema. Quien negocia con muchas cargas a sus espaldas tiene más problemas a la hora de negociar, y yo creo que eso fue lo que pasó. En definitiva, yo creo que tenemos un reglamento mucho mejor, sin duda ninguna, no solo para el Gobierno, sino para la oposición, porque dice, es que se merman derechos porque se acorta la posibilidad de presentar propuestas. Se pueden presentar las propuestas que materialmente es posible discutir en un pleno en 24 horas, quiero decir, en las horas que todos trabajamos. No puedes meter más propuestas porque es inútil, como si yo te digo que metas 200, y nada más que vamos a poder discutir de 2, ¿para qué queremos meter 200? Son plenos más ágiles, se van a poder celebrar 2, incluso 3 plenos en un solo mes. Yo creo que va a estar mucho más viva la vida parlamentaria porque los debates van a ser más concretos, no nos vamos a ir tanto por la altura. Se aprovechaban las urgencias para meter propuestas que nada tenían que ver con una urgencia y, en fin, yo creo que el reglamento ha ganado en mucho. Sí, yo, consejera, volviendo a los presupuestos, hay una partida importante, la lucha contra la pobreza. Yo creo que se ha hecho un esfuerzo en estos años y se sigue haciendo un esfuerzo importantísimo, ¿no? De hecho, pues sobrepasa los 60 millones de euros. Pero hay una partida que me llama la atención poderosamente, ¿no? Y que también esta mañana he tenido mis palabras de crítica, que es el alquiler de vivienda. Estamos pagando 1,3. Casi 1.300.000, y esto no tiene vía de que se pueda solucionar en un año, puesto que no hay ninguna vivienda proyectada de aquí a 4 o 5 años, por lo menos, o si se va proyectada tardarán 4 años en terminarse. Por lo tanto, si multiplicamos esa cifra y no aparecen más necesidades, nos vamos a 5 o 6 millones de gastos. ¿No sería más útil edificar 500 viviendas teniendo la estructura y el terreno que tiene el ayuntamiento disponible por parte de Envisesa, amortizar con ese 1.300.000 en 20 años la vivienda de 90 metros, que es la amortización que sale prácticamente, y son 500 viviendas que se puede construir con este dinero que estamos tirando en alquiler? Pues mira, Rafael, esa misma cuenta que tú has hecho, yo concretamente la hice cuando tenía la responsabilidad del área de fomento y la hicimos en vivienda. Eso tiene un problema.
o tiene más de un problema. Nosotros estamos dando dentro de ese alquiler, de ese programa de alquiler a viviendas que tú bien defines, ahí hay muchísimas situaciones diferentes y no todas las situaciones son estables, me explico. Ahí se recibe o se da una ayuda a las personas que no pueden hacer frente a un alquiler en la cuantía en la que se estima oportuno, es decir, hay ayudas que son de 80 euros, ayudas que son de 200, de 300, o creo que marcaba el Reglamento de Asuntos Sociales, que sé, como en ese área, afortunadamente digo porque es dura, no he estado nunca, pero creo que el reglamento habla de 400 euros como cuantía máxima. No lo descarte de estar. No, yo te lo agradezco mucho, Rafael, el cariño que tú me tienes, pero ese área me parece ya, como yo digo, de heavy metal total. Es un área que tiene que ser apasionante, pero sin duda muy dura en el día a día. Yo admiro mucho a la gente que pasa por asuntos sociales, créeme, y no lo envidio nada. Pero volviendo al tema que me planteas, esa misma cuenta la hemos hecho, pero cuando tú sacas los números, efectivamente en esas ayudas pueden entrar hasta 500 y creo que ahora incluso hay más de 500 personas dentro de ese programa de ayudas. Ese programa efectivamente puede llegar a ayudar a 700 o 800 personas porque depende, la cuantía es fija, pero la gente entra y sale de esas ayudas, afortunadamente. Algunos encuentran trabajo, pueden estabilizar sus vidas, acceden a un contrato de alquiler normalizado sin necesidad de ayuda nuestra, otros son adjudicatarios de una vivienda cuando lo son, bien públicas o no públicas. En fin, hay muchas y diferentes. Cuando tú haces una construcción, que efectivamente los números así dichos en 4 trazos grandes salen, pero después viene la siguiente pregunta. ¿Quién mantiene eso? Cuando tú metes a una familia allí a vivir, porque serían alquileres en rotación, que les llamamos en Fomento, cuando tú metes allí a una familia a vivir, cuando ya se formaliza o se estabiliza económicamente, ¿quién echa a esa familia de esa vivienda? Porque lo normal es que una vez que eso se haga, salga esa familia para que pueda entrar otra que en ese caso tenga más necesidad que la anterior. Eso te lleva a una dinámica ya no solo de gasto en cuanto a los mantenimientos de esas viviendas, que saben que van a estar una temporada para irse. Tú me dirás, hombre, igual que estas, sí, pero estas tienen un dueño que te llevan al juzgado en caso de que incumplas, porque el contrato no es con la ciudad, sino con el propietario, en este caso con el arrendatario. ¿Quién cuida esas viviendas? ¿Quién las mantiene? ¿Quién realiza después los desahucios? Yo, que como conoces he estado en el otro mundo, como yo digo, en el mundo de los vivos, en el mundo de los procuradores, y he tenido que realizar lanzamientos, yo no creo que haya nada más duro que echar a una persona de su casa. Sí, por desgracia yo lo he tenido que hacer. Yo no estoy hablando de echar. Al final sí, Rafael, al final de lo que estamos hablando es de un equipamiento que tienes que utilizar bien. Yo estoy hablando, por ejemplo, de si hubiese una voluntad política, y se lo explicaré al presidente si tengo alguna vez oportunidad de hacerlo, donde se puede construir 2.000 viviendas en Ceuta, que es la necesidad que tenemos en 4 años, con un importe de 80 millones de euros de costo, que financiándolo en 20 años son 4 millones mensuales. Por lo tanto, esto sería parte de ese proyecto, porque tenemos, lo voy a decir, consejera, tenemos la ciudad, y yo cuando digo tenemos, porque yo pertenezco a esta ciudad, tenemos terreno disponible, ¿cierto?, que no sabemos qué hacer con él porque queremos sacarlo, a ver si hay cooperativa, si la hay, si no la hay ya veremos, si viene Mercadona. Tenemos una serie de técnicos muy bien preparados, tenemos 48 empleados de Envisexa, que son para llevar la gestión. Tenemos la excepción de arbitrio para esa construcción, con lo cual abarata los costos. Tenemos una escuela de formación de albañilería, con lo cual se supone que se formaría la gente. Tenemos un plan de empleo, con lo cual se puede hacer perfectamente esas 2.000 viviendas en 4 años y financiarlas con un costo asequible que es inferior o la mitad de lo que se paga de intereses bancarios. Y yo lo que creo que falta es una voluntad de unificación, una voluntad política de unificación para realizar esto. Porque esta explicación que usted ha dicho tiene sus sentimientos y tiene sus razonamientos. Si yo hago 500 viviendas de alquiler y no son permanentes, a ver quién echa luego, a ver qué se mete en la casa, nadie. Y más si son viviendas municipales. No se trata de echarlo, se trata de ir acondicionando esos 500 problemas que tenemos, y después aparecerá posiblemente a los 3 años otros 500 más. Bueno, pues habrá que cada gobierno que llegue en cada legislatura tendrá que ir dando solución, pero ya le digo que yo soy de la opinión, y me pueden tachar de loco, que se puede hacer 2.000 viviendas en Ceuta con los terrenos que tenemos propiedad de la ciudad, con los técnicos, con la escuela de formación, con el plan de empleo,
a un costo de 80 millones durante 20 años, a 4 millones de interés de amortización. Consejera, rápido si le hay que contestar porque quiero hacer una última pregunta y sé que se tiene Rapidísimo. No, el Partido Popular además no cree en ese tipo de, permítame y discúlpeme, se crearían auténticos guetos, Rafael, se crearían auténticos guetos, cosa que ahora no ocurre porque estas personas, cada una vive en un bloque, en un barrio, en un sitio, y el construir viviendas sociales puramente, ya tenemos muchos ejemplos en España, algunos muy cercanos, Sevilla, Málaga, en Madrid. No considero esto los Rosales, no tienen nada que ver, no tienen nada que ver. 800 viviendas no tienen nada que ver, Rafael. Para quitar pero ahí no nos vamos a poner de acuerdo. Para quitar el patio que había, no recuerdo cómo se llamaba, el patio que había por lo alto de la Plaza de los Reyes. Patio Centenero, Rafael. Es que no me acordaba, la memoria, la 6 ya Patio Centenero. Rafael, que nos tenemos que ir, por lo tanto, yo creo que es cuestión de prioridades, pero claro, cada uno tiene la suya y los que gobiernan son ustedes, no los ciudadanos. Vamos a una última pregunta que sé que se tiene Siempre que enganchar. Bueno, la penúltima, tiene razón. Usted también está dentro de la dirección de la campaña electoral. La coordinadora. La coordinadora, exacto. Sí. Entonces, queríamos saber y que usted nos contestará, ¿cómo va a llevar adelante esta época antes de las elecciones, visto que el 100% de los candidatos son nuevos? Bueno, hoy ya tenemos una primera reunión un poco para explicarles también nosotros los criterios que queremos seguir. Yo creo que debe de ser una campaña, esta campaña yo la califico de excepcional, y es excepcional no solo porque los candidatos son nuevos, aunque algunos, como mi amigo Guillermo, ya lleva unos cuantos encima, pero sí es cierto que es una campaña excepcional porque lo que nos jugamos es muchísimo, sin duda, por lo menos así lo cree el Partido Popular. Como lo que nos jugamos es muchísimo, la apuesta tiene que ser muy fuerte y el trabajo tiene que ser muy duro. Así que tienen la mala suerte de contar con una coordinadora de campaña que les va a apretar mucho. Sí, por eso lo quería preguntar. En el Partido Popular creo que son 2.000 afiliados, 1.800 más o menos. Más o menos. Y no hay nadie que se pueda hacer responsable de campaña sin tener que ser un consejero y quitarle el trabajo del día a día a la consejera de Economía y Hacienda. Pues seguro que habrá gente muchísimo más preparada que yo y además gente que lo haría fenomenalmente bien. Pero quizás con aquello de cuando tengas algo que hacer que sea importante, dáselo a quien esté muy ocupado. Eso me decía a mí mi abuelo. Mi abuelo me decía, tú cuando tengas algo muy importante no busques al que está desocupado, busca al que está muy ocupado. Debe de ser por eso, Rafael. Penúltima de la última. Venga. ¿Le ha causado extrañeza el que Paco Márquez no esté en las listas? Bueno, extrañeza no. Los que estamos en política sabemos que esto es más que efímero y por muchos años que uno esté, sabe que se acaba, no mañana, dentro de un rato. Extrañeza no. Yo creo que Paco ha sido un magnífico diputado para la ciudad, lo digo de verdad, lo digo con la mano en el corazón. Paco es amigo, tengo que decir eso por delante porque Paco es amigo mío, nos conocemos hace muchísimos años que montábamos a caballo juntos. Él era cadete de la academia y yo una chiquilla. Y desde entonces yo conozco a Paco Márquez. Paco Márquez es una persona sobresaliente en muchos aspectos. Ha acabado su vida política y yo le deseo... ¿En qué se parece, consejera, en qué se parece los S de Juan Viva a los de Franco? Uno iba en moto y otro coge el teléfono, ¿no? De cualquier manera yo le deseo lo mejor a Paco. Estoy segura que en esta nueva vida él vale mucho y ahora tiene la oportunidad de retomar su vida privada, que es algo que a todos los políticos lo echamos mucho de menos cuando estamos en política, después echaremos de menos la política cuando estemos en la vida privada, pero estoy segura que la vida le va a deparar cosas maravillosas a Paco y yo se lo deseo de corazón. Y a los nuevos les deseo, evidentemente, que tengan como mínimo los mismos éxitos. Ese mismo deseo, Isabel, que nosotros tenemos para la consejera, en que saque estos presupuestos adelante, en que lo pueda ejecutar y en que le cuadren los ingresos, porque eso es fundamental. Los gastos saben cuáles son, los ingresos son estimativos. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros aquí. Gracias, Isabel. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta aquí ha dado nuestra conversación con la consejera de Economía y Hacienda de la Ciudad Autónoma de Ceuta, de nuestra ciudad. Gracias por estar ahí una mañana más y a ti, Rafael, gracias también por haber hecho el doblete. Y a ver si ya te empiezo a dejar más libre, ¿no? Descanso, Señores, volvemos mañana, ya saben, a la misma hora, siempre aquí en Faro TV y en COPE 898 de su FM. Muchísimas gracias por habernos seguido. Hasta mañana. Gran Casino de Ceuta les ha ofrecido La Voz del Faro.